Muy bien. Eres un chico responsable. Has subido tu bono. Tus bonos han subido. Y ahí Flavio Capio lo veo sin medio risueño. Cuando rotas No, conmigo. doctor. Eh, ¿Ah? no roto, doctor, con usted. ¿Cuándo vas a rotar conmigo? ¿No? No. ¿No vas a rotar conmigo? Pucha, No, no sé doctor, que te pierdas. solamente algunos. ¿Ah? Solamente algunos rotan por grupo. Sí, no te creo. Pucha, qué piñas, ¿ah? No es por nada, pero qué piña. No, mentira. El que se Saqué pierden. provecho de él. ¿Ah? El que se pierden. Ya, arráncate. Bien. ¿Irving o Irwin? Con V, ¿Cómo se doctor. lee? Con V, o sea, Irving. Así es. Ya, Irving. Ya. Vamos, Bueno. arranca. Buenas tardes, doctores y compañeros. Bueno, a mi grupo le ha asignado el tema de enfermedad pulmonar y su consistencia con la gestación. Bueno, con mis compañeros Aldarriaga, Sánchez, Arias y Soto, los dos Sotos, vamos a empezar. Vamos a empezar hablando primero de la tuberculosis. Bueno, de una manera rápida, sabemos que el país es muy prevalente e incidente en lo que es esta enfermedad. Hay muchos casos, aproximadamente 35.000 anuales, y se ha reportado en el Instituto Materno-Perinatal que en el 2021, de todas las gestantes, el 2,69 de pacientes tenían TBC, ¿no? Entonces, lo bueno de estos hallazgos es que se puede hacer un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno, y también a eso sumado a que Espérate un ratito, Irving. Espérate un ratito, un ratito. Veo cámaras apagadas, ya todos tienen esas cámaras prendidas, ¿ah? Tengo que saber que están todos presentes. No solamente son un icono. Así que por favor prendan su cámara. Si no, voy a considerar solo asistencia a los que han prendido su cámara, nada más, ¿no? Hay varias cámaras apagadas. Ahí hay una apagada. Ya acá, Stephanie. Stephanie Vale. No la veo, Sí está prendido, doctor. pero no te veo. Veo solo tu foto. Por aquí, ¿cómo está? Liz. Cuba, también la veo Doctor, apagada. doctor, ¿sabe? Sí está prendido la cámara. Ahora sí, Santa. Sarita, ¿no? Sarita Delia Soto, Santa. Apagada. Ya todos tienen que ver su cámara. Anthony, prende tu cámara. Préndela, préndela. Se prendió y se apagó. Doctor, buenas tardes. No, sí, es que estoy recién saliendo de prácticas del hospital, por eso estoy en camino. Ah, el problema. Estás en camino entonces. Sí, doctor, con mi otra compañera también. Sarita, no apagues tu cámara, préndela. Wallis, no apaguen, dejen prendidas las cámaras, que lo voy a estar viendo, quiero que estén todas las cámaras prendidas. Eso fue el trato, ¿no? Si no lo hubiese hecho presencial, a mí no me gusta el virtual, no me gusta para nada. Sufrí en la época de la pandemia, el 21, 22, 23, era horrible, era. ¿Ya? Y el cuento eso de que están ahí y después les pregunto algo y nadie conteste, pues dicen, no, el audio fallaba, que no estaba sin señal. Mil cuentos, quiero verlos. Anthony, prende tu cámara. Anda con el celular prendido, pues, ni modo. ¿Ya?
Solo veo oscuridad. Camina con el celular prendido, como si estuvieras haciendo un video para TikTok y caminas así y ya las cosas ya. Imagínate que estás haciendo eso. Ya, Irving, continúa. De verdad, yo, mire, el que no está con la cámara prendida, no veo su cara en movimiento, mejor dicho, ya. Si no veo su cara en movimiento, no lo voy a considerar la asistencia. Acá tengo un lapicero y acá tengo el papel. Ya, empieza Irving. Bueno, bueno, como mencionaba, el 71% de los gestantes que se ha reportado van a tener una tuberculosis de tipo sensible, ¿no? Pues van a ser va a ser exitoso el tratamiento debido a que ya por las mismas políticas del MINSA tienen bastante control de la adherencia al tratamiento en estos pacientes, aún más en estos pacientes. También se ha observado que las gestantes, al ser también portadoras del TBC, van a tener casi 4 veces riesgo de complicaciones neonatales, que luego vamos a observar. Entre los factores de riesgo para tener la tuberculosis, vamos a tener que una coinfección con el VIH que va a aumentar incluso 18 veces todos los riesgos que vamos a ver en unos momentos. Si es que la paciente también tiene diabetes mellitus o tiene un inmunocompromiso por otra enfermedad, sea reumatológica o autoinmune, por así decirlo. Entonces, es importante tener en cuenta el grado de la tuberculosis o el impacto que va a tener la gestación, debido a que también de todos los casos de tuberculosis van a ser en la edad, justamente del caso de la paciente femenino, en una edad fértil, ¿no? Aproximadamente 20 a 29, y una parte de lo que es 30 años. Entonces, los picos van a ser en una edad que va a tener alta cara de fertilidad, entonces es más probable que estos pacientes tengan gestación y tengan tuberculosis. Bueno, en el último informe que ha habido en el Instituto Materno Perinatal, se ha visto que los pacientes gestantes con tuberculosis, principalmente el 77% van a ser tipo pulmonar, ¿no? Van a haber momentos en el diagnóstico de la tuberculosis. En estos casos hay un mayor momento durante la gestación de diagnóstico, ¿no? El cuadro va a ser muy variado, aunque luego vamos a ver que va a ser algunas variaciones de la clínica, pero también los pocos síntomas que van a tener los pacientes van a ser exacerbados en este caso. Bueno, la radiografía de tórax se va a mencionar luego un poquito más mayor y van a tener diferentes formas de diagnóstico. En el caso del feto, del producto que vamos a tener, se ha visto una mayor incidencia de lo que es un Apgar aproximadamente normal, ¿no? Pero hay algunos casos y hay riesgo de tener Apgar bajos incluso al minuto y a los 5 minutos. Entre las mayores complicaciones van a ser el tan poco tamaño para edad gestacional, bajo peso al nacer, prematuridad y en algunos casos en primer trimestre incluso a un mayor riesgo de abortos. Bueno, en lo que es rápidamente lo que es la fisiopatología, va a haber diferencias entre lo que es el proceso de una gestación y un paciente adulto normal, ¿no? Común que ha tenido tuberculosis. Se dice que la gestante va a entrar a una fase de tolerancia inmunológica, como hemos visto, justamente porque va a tener que albergar a lo que es el feto con diferentes genes, a lo que es la madre. Entonces, se da ahí una disminución de la respuesta inmune celular y una mayor de la inmunidad humoral. Entonces, esto es lo que va a producir de que sea incluso más susceptible a la infección por tuberculosis, ¿no? Y en el caso de que la paciente tenga tuberculosis latente, entonces esta regulación de la respuesta inmune va a favorecer de que la tuberculosis latente, bueno, se prolifere, ¿no? y se pueda manifestar. Entonces vamos a encontrar una disminución de la respuesta a los linfocitos T helper tipo 1 y un aumento de los tipos T helper tipo 2, ¿no? Con las citoquinas asociadas, disminución de la actividad de los linfocitos CD8, menor actividad de macrófagos. Justamente por esta disminución de la actividad de macrófagos es que la paciente no va a poder formar granulomas que van a impedir la proliferación de la tuberculosis. Este granuloma tuberculoso no se va a formar y en el caso es latente, ¿no? Entonces no se va a poder mantener y es por eso que va a proliferar la infección. En el caso de la actividad del linfocito T helper tipo 2, van a haber mayores producción de citoquinas antiinflamatorias, producción de IgG,
menor actividad de linfocitos CD4, bueno, y todo esto también, aparte de la interacción inmunológica propiamente dicho, va a ser regulado por la progesterona. Y aquí lo que había mencionado, ¿no? Entonces, los síntomas que van a tener los pacientes van a ser similares a los que son los pacientes mujeres no gestantes, pero van a ser mayor frecuencia, ¿no? Entonces, estos síntomas van a ser mucho más floridos, más intensos, ¿no? Como hemos visto en la estadística, es casi el doble en muchos casos, ¿no? Que se va a ver entonces estos síntomas y por ende, entonces va a haber mayor riesgo de manifestaciones graves de la enfermedad. Entonces, en las consideraciones del primer trimestre tenemos que ver que hay algunas complicaciones asociadas a la madre, al feto y también el impacto no solamente de esta dupla no materno-fetal, sino también emocional, como la madre, incluso familiar y su entorno. Entonces, al ver en el primer trimestre las complicaciones maternas, ya de por sí, al tener primer trimestre y un diagnóstico antes de la gestación, hay un aumento de 34% de un aborto espontáneo, ¿no? Como mencioné, esta desregulación inmunológica, aparte de manifestar mayor frecuencia de síntomas graves, mayor riesgo de enfermedad grave, va a tener también mayor riesgo de manifestación de otros tipos de manifestación extrapulmonar, puede ser la TB miliar, TB meningia, pleural, por ejemplo. Entonces va a haber mayor caso, mayor riesgo de presentar esos tipos. Aquí está, ¿no? 3 veces más riesgo de TB severa. Y también es un dato importante de que de los tipos de TB miliar se ha encontrado que el 52% de estos casos fueron embarazos in vitro, ¿no? Bueno, por los casos de TB miliar o de algunas otras complicaciones graves, también va a haber mayor complicación respiratoria. Y en lo que es el feto, se ha encontrado que hay un 34% más abortos, si es que la paciente gestante con TBC está desarrollando formas graves de esta enfermedad, ¿no? Hay mayor riesgo de muerte fetal, si es que la infección va a ser en el primer trimestre o incluso el paciente llega a embarazarse teniendo tuberculosis. Entonces, estas son las complicaciones. Y como bien sabemos, también no solamente es una enfermedad de una gestante, sino se tiene que tener en cuenta también toda la familia y su entorno también. Entonces va a haber un impacto en la familia. Empezando por la madre, ya de por sí un diagnóstico de tuberculosis en gestación va a traer bastante estrés, ansiedad y un riesgo de desarrollar depresión, ¿no? Simplemente al diagnóstico, ¿no? Por el temor de tener esta enfermedad, ¿no? Y también el temor que cómo va a desarrollarse el producto, ¿no? Eso también tiene que estar aunado a la profilaxis y los controles que ha tenido el paciente. Esto también va a impactar en la adherencia, ¿no? Si es que la paciente desarrolla depresión, va a impactar en su adherencia al tratamiento, va a haber un aislamiento, no va a acudir a sus controles, por eso se tiene que tener un aislamiento inicial, ventilar, ¿no? Hacer una educación al paciente y a sus familiares, ¿no? El uso de mascarillas que tiene que tener, educación en la higiene respiratoria por parte de todo su entorno, ¿no? Para poder tener una buena, bueno, como dicen, ¿no? Higiene respiratoria y también poder tener un ambiente para que el paciente pueda tener sus controles y su tratamiento oportuno. En lo que es el segundo y tercer trimestre, hay también algunas variaciones. En las complicaciones maternas y también hay aumento de riesgo de parto prematuro, principalmente al séptimo mes, aproximadamente del sexto al séptimo mes. Esto se ha visto en que un 18% de recién nacidos con gestantes con tuberculosis han sido prematuros. Ya de por sí solamente en la madre hay un mayor riesgo de anemia, ¿no? Porque generalmente va a haber una alteración principalmente respiratoria, mayor riesgo de anemia, preeclampsia, sepsis y hemorragias por parto. En lo que es las complicaciones fetales, hay un mayor riesgo de mortalidad perinatal, que esto va a estar de la mano con el aumento, con la cantidad de carga vacilar que tenga la paciente, ¿no? Eso ya dependiendo de su tratamiento y sus controles del tratamiento y su adherencia, se va a ver qué tanta carga está teniendo la paciente, y esto también va a estar aunado al riesgo de mortalidad perinatal, por eso se tiene que hacer un diagnóstico oportuno, ¿no? Y la adherencia que es importante. El feto va a tener un mayor riesgo de asfixia al nacer, un bajo peso al nacer, que se ha encontrado en un 8.5% de las gestantes con tuberculosis, versus el 6% que se ha encontrado en gestantes que no tienen tuberculosis. Tenemos que encontrar un RCIU, 20% de los neonatos van a ser pequeños al momento de la gestacional. El impacto emocional familiar también se tiene que hacer ya desde el inicio, bueno,
a seguir el tratamiento, y ya cuando estemos en el tercer trimestre ya va a ser un momento crucial. Se tiene que hacer una vigilancia, aunar también el monitoreo y el control de la adherencia al tratamiento. Ya va a ser una vigilancia especializada, un seguimiento multidisciplinario, ya va a entrar, bueno, las especialidades en neonatología, neumología y otras más, para poder prepararse para tener ello, ¿no? Porque depende de la carga vacilar, va a haber un mayor riesgo del contagio vertical al momento de nacer. Entonces, el momento de la lactancia o el momento de afrontamiento con la madre, va a haber un mayor riesgo de contagio. Bueno, esto se va a ver luego por mis compañeros, hay un monitoreo de la función hepática para ver cómo están viendo los fármacos y el control de adherencia, ¿no? El cual va a ser generalmente bueno, porque ya de por sí, por las políticas del MINSA, siempre se hace un control de la toma de los medicamentos, ¿no? Entonces, este control de adherencia es casi muchas veces garantizado, ¿no? O se tiene un buen control. Eso depende también del compromiso que tenga la paciente, ¿no? Muy bien. Eso sería todo con mi exposición, doctor. Le doy paso a mi compañera. Gracias. Doctor, su micro está apagado. Perdón, ¿cuántos van a exponer el tema este de tuberculosis? Solo dos, doctor. Yo y mi compañera. ¿Ah? Solo dos. Yo lo he hecho la Solo mitad y mi dos. compañera la otra mitad. Sí. Ya, ok. Continúa. Irvi, yo presento mi parte, por favor. Ah, ok. Ya. Bueno, buenas tardes, doctor y compañeros. Continuando con el seminario, voy a hablar sobre el tratamiento. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que toda gestante con TB activa debe ser tratada. Más adelante vamos a ver que cuando hable, por ejemplo, de las reacciones adversas de los medicamentos o las interacciones o las contraindicaciones, vamos a ver que, por ejemplo, hay ciertos fármacos que no se recomendaría o que no se debería de dar, ¿no? Pero lo que debe primar en estos casos es que el beneficio que va a ofrecer el fármaco tiene que ser mayor al riesgo, ¿no? Y también, ya por los mecanismos que explicó mi compañero, vamos a ver que en el caso de las gestantes, la probabilidad de que progrese de una fase latente a una activa es mayor a la de una no gestante, ¿no? Entonces, en el caso de una TB sensible, tenemos el esquema. Bueno, no voy a hacer tanto énfasis en esto, solamente lo he puesto de todas maneras, ¿no? Y recordemos que el tratamiento pues, va a durar 6 meses, ¿no? Dividido en 2 fases, y pues la segunda fase va a variar dependiendo, ¿no? Si en este caso la paciente presenta una TB miliar o, por ejemplo, una TB extrapulmonar, ¿no? De igual forma, vamos a ver que cuando le demos al paciente, ¿no? O le recetemos, pues, fármacos como, por ejemplo, la isoniazida, linezolid también, por ejemplo, debemos también de considerar darle piridoxina, ¿no? Ya que, pues, vamos a ver que la homocisteína va a utilizar a la vitamina B6 como cofactor y este va a formar cistationina. Y este a su vez va a utilizar la vitamina B6 como cofactor y va a formar cisteína, se va a eliminar de esta forma. Y la cisteína es importante, pues, tanto para la formación de glutatión, ¿no? Que es un antioxidante, y también para la formación de neurotransmisores, ¿no? Como por ejemplo el GABA, la dopamina y la serotonina. Entonces, en el caso, por ejemplo, de ciertos fármacos como la isoniazida, vamos a ver que se va a unir a la B6 y al unirse lo inactiva y por lo tanto ya no va a haber esta conversión, ¿no? De homocisteína a cisteína. Entonces vamos a ver que estos niveles de homocisteína pues se incrementan y los niveles de cisteína disminuyen y por lo tanto tampoco pues habría una producción o formación adecuada de neurotransmisores, ¿no? Entonces, muchos de estos pacientes presentan síntomas neurológicos, ¿no? Presentan, por ejemplo, neuropatías, presentan parestesias, convulsiones y en déficit mucho más severos presentan incluso crisis epilépticas, ¿no? También por incremento de la homocisteína, pues puede haber estrés oxidativo, va a haber daño endotelial, ¿no? Mayor riesgo, por ejemplo, de trombosis. Y también estuve revisando algunos artículos y vi que el déficit de piridoxina también se asociaba pues a mayor riesgo de preeclampsia, RCU y también desprendimiento placentario.
De igual forma, también tenemos el esquema de la tuberculosis drogoresistente, ¿no? Acá lo que podemos resaltar es que el tratamiento pues, debe ser individualizado y como ya lo mencioné, debe priorizar en este caso lo que viene a ser que el beneficio es mayor al riesgo, ¿no? Y también considerar darle piridoxina, como ya lo mencioné, la dosis de 0,5 a 1 miligramo por kilo por día, vienen en presentación de 50 miligramos. Y en el caso de que se use el Linezolid, también se le da una dosis única de 50 miligramos y si se usa cicloserina, una dosis máxima de 150 miligramos. Algunos puntos importantes que también tenemos que tener en cuenta en el caso de una gestante con tratamiento por VIH es que el esquema varía, ¿no? La segunda fase se extiende hasta 7 meses y también es que en estos casos va a haber mayor riesgo de hepatotoxicidad comparado con una no gestante y también que los fármacos antituberculosos, principalmente el isoniazida y la rifampicina, van a interactuar con los antirretrovirales. Eso ya lo voy a explicar en la siguiente diapositiva. También tenemos el caso de la TB perinatal, que esta pues, puede ser congénita o puede ser adquirida, ¿no? O postnatal. Lo más frecuente es que sea postnatal. Y en el caso de la TB congénita, pues esta puede darse porque el recién nacido lo adquirió ya sea dentro del útero o durante el parto, ¿no? Es muy infrecuente, pero puede haber casos en los cuales también, en este caso, la bacteria pase al feto por vía hematógena, ¿no? A través de la placenta, viaja por vía hematógena, ¿no? Por medio del cordón umbilical, y llega al feto, incluso puede causar estos granulomas, ¿no? O también durante el parto, cuando hay, en este caso, aspiración del líquido meconial, ¿no? Y el tratamiento, pues, va a depender, en este caso, el tratamiento para el recién nacido, va a depender mucho del tratamiento de la madre, ¿no? Si es drogosensible, se le da 12 meses de tratamiento, ¿no? Y si es resistente, pues va a depender de la prueba de sensibilidad de la madre, ¿no? Y como ya lo mencioné, lo más frecuente que es el adquirido, lo postnatal, el postnatal, ¿no? Que generalmente en la clínica se presenta durante las 3 primeras semanas, pero también se puede presentar hasta el primer mes. Y el paciente pues presenta lo que ya mencionó mi compañero, ¿no? Diaforesis, puede presentar pérdida o bajo peso, también puede presentar incluso hepatoesplenomegalia o linfadenopatía, ¿no? Y el tratamiento es igual a un caso de TB general. Y también se ha visto que en el caso de TB congénita, que es mucho más raro como lo mencioné, estaba asociado pues a RCU, a prematuridad y también incrementaba la mortalidad neonatal, ¿no? Ahora, con respecto a la lactancia, debemos también tener en cuenta que la lactancia materna no se interrumpe, ¿no? Ya que lo que se busca pues es fortalecer este vínculo afectivo o el apego, ¿no? De recién nacido madre. Entonces, esta lactancia puede ser de manera directa o puede ser de manera indirecta utilizando o por medio de extracción manual, ¿no? Siempre pues con la adecuada protección respiratoria de la madre, ¿no? Por ejemplo, utilizando mascarillas. Y esto se va a dar, pues, cuando la madre tenga al menos 2 semanas o más de tratamiento sin confirmación bacteriológica y que muestre buena adherencia, o que tenga más de 1 mes de tratamiento con confirmación bacteriológica y también, pues, que no haya evidencia de resistencia, ¿no? En los casos de TB extrapulmonar también se le puede dar, excepto en los casos de TB mamaria, ¿no? Y también en los casos que está indicado la lactancia materna indirecta, son pues cuando no cumplen los criterios que ya mencioné, menos de 2 semanas o menos de 1 mes de tratamiento, que haya resistencia, ¿no? O que haya una mala adherencia al tratamiento. Con respecto a la prevención primaria, lo importante viene a ser la vacunación, ¿no? En este programa podemos observar que cuando tenemos un recién nacido hijo de madre con TB, pues tenemos que descartar si estamos frente a un caso de TB congénita o no. Si lo estamos, se inicia el tratamiento y una vez que se culmina el tratamiento, recién se aplica la vacuna. Y si no es un caso de TB congénita, pues se inicia el tratamiento preventivo. Al tercer mes, en este caso, se aplica el PPD y se ayuda de estudios de imágenes. Y si no hay enfermedad activa, se aplica la vacuna y si lo hay, se inicia el tratamiento. Y una vez que culmine, recién también se aplica la vacuna, ¿no? Y en la prevención secundaria tenemos la terapia preventiva, ¿no? Podemos observar el esquema, ¿no? 6 meses de isoniazida o si hay una reacción, una RAM, pues 4 de rifampicina o 3 de isoniazida y rifampicina. Y siempre agregar piridoxina, ¿no? La dosis que ya había mencionado. Y bueno, también con respecto a las consideraciones de los fármacos,
Tenemos las reacciones adversas más frecuentes, tenemos entre ellos la isoniazida y la rifampicina, que están muy relacionados con hepatotoxicidad, ¿no? Y esto incluso es mayor en las gestantes. Vamos a ver que los pacientes pueden cursar incluso con hepatitis, incremento de transaminasas, ¿no? Es por eso que durante el tratamiento también en estos pacientes es importante, pues, no solo el monitoreo, ¿no? Sino también los controles, en este caso, ¿no? De las enzimas hepáticas. Ya que sabemos que la isoniazida lo que hace es inhibir, en este caso, las enzimas metabolizadoras o las enzimas metabólicas catalizadoras, como por ejemplo el citocromo P450, mientras que lo que hace la rifampicina es activarlas o inducirlas, ¿no? Entonces, esto va a hacer que, por ejemplo, con ciertos fármacos, como por ejemplo los antirretrovirales, haya alteraciones en la farmacocinética, ¿no? Y también a su vez haya pues hepatotoxicidad, ¿no? Por ejemplo, debido a los cambios propios del embarazo, estas alteraciones, tanto a nivel de los estrógenos y la progesterona, pues va a hacer que haya un acúmulo de estos metabolitos tóxicos, ¿no? Y también aparte del estrés oxidativo propio del embarazo, va a haber mayor daño celular, o también, como lo mencioné, ¿no? Con el caso de los antirretrovirales, ¿no? Que en el caso de la isoniazida, pues los niveles de los antirretrovirales van a, digamos, que permanecer más tiempo en sangre, y caso contrario con la rifampicina. Por eso es que tiene que haber un ajuste de dosis en estos casos. Y también, pues debido al incremento, en este caso, del flujo sanguíneo hepático, pues va a alterar también, ¿no? Y va a haber un acúmulo de, pues, de estos metabolitos tóxicos. También en el caso del Inesolit y de la cicloserina también se reportaron casos de neuropatía periférica. Y algunos fármacos que estaban contraindicados durante la gestación, viene a ser por ejemplo, las fluoroquinolonas, ¿no? Como el moxifloxacino, el levofloxacino. Estos pues no se han reportado efectos teratogénicos en humanos cuando se utiliza pues por periodos cortos, menos de 4 semanas, pero sí en animales, ¿no? Se ha reportado, por ejemplo, artropatías, pero también, como lo mencioné, debemos recordar que el beneficio es mayor que el riesgo, ¿no? También, igual en el caso de la etionamida, se ha visto que incrementa o empeora las náuseas durante el embarazo. También la micacina, ¿no? El aminoglucósido, que sabemos que es ototóxico y nefrotóxico, y por eso es que pues, muchos niños o hay recién nacidos con, por ejemplo, sordera congénita, y otros fármacos como la clofazimina, la bedaquilina, el Inesolid, el petromanit, ¿no? Que también, por ejemplo, se han asociado a un bajo peso al nacer, ¿no? Y eso sería todo por el seminario, doctor. Gracias. Su audio está apagado, doctor. Bien, gracias. Lo han hecho en 19 minutos, está bien eso, ¿ya? Ahora voy al resto. A una pregunta del grupo. Si todo, no preguntan es porque lo han entendido todo, ¿no? Ya quedó todo satisfecho. Quien ha expuesto es Irving primero, ¿no? Y después ha sido Anabel, ¿no? ¿Ya, Sí, Kelly? doctor. Sí, doctor. Sí. Ya. A ver, vamos a preguntarles al azar. A ver, Andrea Daniela, Sí, doctor, ¿por buenas dónde tardes. debe ser el parto de la gestante con tuberculosis? ¿Por Igual dónde deben hacer? parto vaginal, doctor. ¿Mm? Parto vaginal. ¿Siempre? Si es Siempre que no parto se, vaginal. si es que no hay alguna complicación, alguna exacerbación. ¿Una complicación qué? Obstétrica.
Claro, pero siempre se utiliza parto vaginal, doctor. Siempre se utiliza parto vaginal. Ya, a ver qué dice uno del grupo, Andrea Daniela Doctor, yo le acabo de Sánchez Landa. Ah, tú me has contestado y tú eres del grupo. contestar. Ok. ¿Y qué dice, a ver, Elizabeth Sarria? Igual, doctor, también parto vaginal, a no ser que haya alguna contraindicación obstétrica, ¿no? O una exacerbación. ¿Y no hay ninguna contraindicación propia de la enfermedad? Doctor, ¿podría participar? Justo expuse ese ¿Quién? tema. ¿Quién Saldarriaga. habla? Saldarriaga. Saldarriaga, ya, dime. Sí. Doctor, yo había leído que en realidad o sea, la cesárea, mejor dicho, el parto vaginal no estaba contraindicado, no dependía si pues la paciente tenía TB o no, pero sí había visto en que en los casos de partos prolongados se recomendaba en este caso inducir la cesárea porque eso también podía hacer que haya hipoxia fetal, ¿no? Y eso termine en una complicación neonatal. Pero solamente había leído en esos casos. No, pero hay una indicación que sí debiera cesar a la paciente, ¿no? El paciente que al momento de trabajo de parto, que está en trabajo de parto, tenga epístasis. O sea, si tiene una caverna sangrando, entonces al momento del pujo final va a sangrar. No puede ir a parto vaginal. Tiene que ir a cesárea. O sea, si hay un sangrado activo, entonces en el pujo se va a provocar mayor sangrado. Esa paciente llega a parto por cesárea. Todo lo demás puede ser una TB activa, pero que no tenga historia de epístasis, que no, al momento del parto, porque en una oportunidad ocurrió, pues llega la paciente ya con dolores, con trabajo de parto y con epístasis. A esta paciente no puedes hacerla pujar, porque el epístasis se va a agravar, ¿no? Esa es una indicación propia de la enfermedad que se te lleva a cesárea. Además, solamente cuando hay una causa obstétrica que impida, obstruye el parto, ¿no? Como puede ser una placenta previa, puede ser un DCP por feto grande, macrosómico, ¿no? O un feto podálico. Eso debe ser cesárea, por indicación obstétrica. Pero por indicación de la enfermedad, solamente una TB activa con epístasis. O sea, con una caverna sangrando, ¿no? Sangrante. Ok. Bien, pasemos al siguiente tema. ¿Qué va a ser? ¿Quiénes lo van a hacer? Neumonía, ¿no? No, doctor, asma. Asma, ya. ¿Quién se pone primero? Andrea Sánchez. Ya. Vamos, Andrea. Está bien. Bueno, vamos junto con Tiene mi compañera. igual, perdón, van a poner dos, ¿no? Sí, sí, doctor. O sea, Andrea Sánchez y María Sarria, Sí, ¿no? sí, doctor. Ya, entonces tienen 20 minutos, ¿ya? Está bien. O sea, Ya tú inicio, tienes doctor. 10. Te aviso 2 minutos cuando te falten, ¿ya? Está bien. Ya empieza. Ya. Bueno, iniciamos con el asma en el embarazo. El asma es una enfermedad crónica de las vías respiratorias que se va a caracterizar por una hiperactividad bronquial. Bueno, iniciando con, bueno, en el embarazo existe una serie de cambios por los que va a pasar la gestante en distintos sistemas, en el sistema digestivo, en el sistema endocrino, el sistema urinario, pero acá principalmente nos vamos a centrar en los cambios que sufren o que pasan, mejor dicho, en el aparato respiratorio. Bueno, en el caso de las embarazadas, la hormona que vamos a encontrar presente, la más predominante va a ser la progesterona. Esto, por lo cual va a estimular al bulbo aquí y va a provocar lo que es un aumento de la hiperventilación y un aumento del volumen tidal. Esta hiperventilación va a producir una disminución del CO2, entonces va a disminuir también lo que es la presión del dióxido de carbono, y esto va a ser indirectamente proporcional al pH, lo que va a generar así una alcalosis respiratoria. Pero esto va a ser compensada a través de la mayor excreción urinaria del bicarbonato.
También se ve que el diafragma se va a elevar hasta 4 centímetros en la gestación. Esto va a disminuir el volumen respiratorio, disminuye la capacidad pulmonar total, y en el caso de la capacidad vital va a permanecer constante. También vemos que las embarazadas van a presentar una disnea fisiológica, que eso va a ser por la elevación del diafragma y también por la compresión que va a generar el útero al momento de crecer. Bueno, en el caso de la espirometría, en el caso de una paciente gestante y no gestante, no va a presentar, como ya mostré, mucha significancia, pero obviamente sí, en el caso de una embarazada con asma, se va a ver lo mismo que en cualquier paciente con asma, se va a ver un patrón obstructivo. Siguiente, por favor. Y bueno, siguiendo con los mecanismos de impacto del asma en el embarazo, la evolución del asma durante el embarazo es variable, porque dice que 1/3 de las gestantes pueden empeorar los síntomas, 1/3 se puede mantener y 1/3 también puede mejorar, pero principalmente va a generar un impacto negativo cuando es un asma mal controlado, porque eso puede producir una disminución del oxígeno sanguíneo y esto va a producir complicaciones en la unidad materno-fetal, que puede llevar al sufrimiento fetal y va a aumentar la mortalidad del feto. También hay un estudio del 2003 de Murphy, publicado en la revista, si no me equivoco, Americana Respiratoria Critic Care. En ese estudio mencionan que asocian el asma con lo que es un menor crecimiento fetal, y dice que esto se va a dar por las diferencias específicas según el sexo del feto, es decir, que puede que haya un menor crecimiento en el caso de los fetos de sexo femenino, y en el caso de los fetos de sexo masculino se van a hacer normal. Y se dice que esas diferencias se puede ver porque hay unas diferencias en el proceso de adaptación feto-placentaria, hay diferencias en la respuesta inmune placentaria y en la regulación del cortisol. También se ve una menor eficacia en la barrera placentaria de los glucocorticoides. Bueno, en las embarazadas el cortisol se va a elevar aproximadamente 4 veces más, y va a existir lo que es la barrera placentaria a los glucocorticoides, que va a proteger que el feto no esté expuesto tanto tiempo al cortisol, porque esto va a afectar a su crecimiento fetal. Y vemos que en esta barrera también vamos a encontrar una enzima, que es la enzima 11-beta hidroxisteroidea deshidrogenasa tipo 2, que es la 11-beta HSD2, y esta lo que se va a encargar es, va a transformar lo que es el cortisol en su metabolito inactivo, que va a ser la cortisona, y de esta manera va a impedir que el feto esté tanto tiempo expuesto al cortisol. Y vemos que en el caso de según menciona en el estudio, en el caso de los fetos de sexo femenino, se ha visto que esta enzima ha estado disminuida, y el cortisol plasmático posparto se ha encontrado muy elevado. También vemos que justamente en el caso del sexo femenino hay una menor eficacia de la barrera placentaria, y esto va a afectar en su crecimiento, se ve un bajo peso al nacer. Y en el caso de los fetos del sexo masculino, sí, la placenta tenía una resistencia al efecto de los glucocorticoides, eso ha facilitado su crecimiento fetal, entonces han nacido con un peso normal. Siguiente, por favor. Bueno, las exacerbaciones son los cuadros agudos, que se van a presentar en el 45% aproximadamente de las gestantes, y esto es un marcador del mal pronóstico de la enfermedad. Y eso es lo que va a aumentar justamente las complicaciones materno-fetales, va a aumentar la mortalidad en el caso del feto, y se dice que estas son principalmente por una falta de la adherencia al tratamiento con los glucocorticoides inhalados, porque muchas de las pacientes creen que estos fármacos pueden dañar al feto. Bueno, los principales factores de riesgo para que se presenten estas exacerbaciones son una edad materna mayor a los 35 años, la obesidad, el sobrepeso, tabaquismo, la goza negra, multiparidad, depresión, ansiedad, y también la presencia de un asma moderado a severo antes del embarazo. Siguiente, por favor. Estas exacerbaciones se ha visto que se presentan con mayor frecuencia entre la semana 17 a la semana 24, y teniendo un pico más alto entre la semana 21 y la semana 24. Siguiente, por favor. También las exacerbaciones, se van a clasificar que pueden ser leves o moderadas, o también que pueden ser graves, que ya mi compañera explicará el tratamiento después. Y bueno, el efecto del asma para el caso del embarazo, como ya había mencionado, es debido al mal control que va a existir, y puede producir efectos negativos tanto en la madre como también en el feto. Y bueno, en el caso de la madre se ha visto una hemorragia pre y posparto, también puede causar lo que es una cesárea de urgencia, diabetes gestacional, hipertensión arterial gestacional, preeclampsia. En el caso del ámbito perinatal, puede causar lo que es una placenta previa, desprendimiento de la placenta, ruptura prematura de membranas, y en el caso del feto,
bueno, va a aumentar lo que es el sufrimiento fetal, puede llevar a muerte fetal, hospitalización neonatal, como ya había mencionado, un bajo peso al nacer, una edad, un recién nacido pequeño para la edad gestacional, y también se ha visto que un asma mal controlado, principalmente cuando se presentan esas exacerbaciones severas, van a estar relacionadas con malformaciones congénitas en el primer trimestre, y una de ellas que se va a presentar con más frecuencia es la fisura labiopalatina. Siguiente, por favor. Bueno, en el caso del diagnóstico, se va a realizar con la clínica, con la espirometría, y también se puede complementar con algunos marcadores inflamatorios. Tenemos los síntomas que aumentan la probabilidad de asma, es que presente al menos más de uno de los síntomas, como tos, disnea, sibilancias, pecho apretado, que tenga gatillantes como el ejercicio, aire frío, los pólenes, que aparezca en la noche o temprano en la mañana, que aparezca post ingesta de la aspirina, antiinflamatorios no esteroideos, que tenga una historia también de rinitis alérgica o atopía cutánea o de alimentos, que haya una variabilidad de flujo respiratorio máximo, las sibilancias que sean variables en la expulsación pulmonar, y que haya una historia de asma familiar de primer grado. En la espirometría se va a apreciar lo que es un patrón obstructivo, donde el índice, la relación entre el volumen expiratorio forzado en un minuto con la capacidad vital forzada va a estar reducido, y se va a ver un aumento del volumen expiratorio forzado mayor al 12%. Bueno, también se pueden complementar con algunos marcadores inflamatorios. Eso sería todo por mi parte, doctor. Así, mi compañero. Ok. ¿Se me puede ¿Quién escuchar, sigue? doctor? Sí, ¿se me puede escuchar, doctor? Sí, Sarria, ¿no? Sí, doctor. Bueno, y ahora continuando ya con lo que sería el manejo, básicamente, como se ha mencionado, acá el problema serían las exacerbaciones, ¿no?, que pueda tener la paciente. Y esto pues va a generarse debido a que haya tenido un mal control justamente del asma que ella ya tiene. Así que el objetivo va a ser prevenir estas exacerbaciones agudas, también optimizar el control continuo del asma, también mantener la función pulmonar normal de la paciente y prevenir lo que es la hipoxemia materna y fetal. Entonces vamos a tener intervenciones no farmacológicas y farmacológicas, ¿no? Y ya luego también la intervención en lo que sería pues el parto. Entonces, en las intervenciones no farmacológicas básicamente son la educación de la paciente, tiene que conocer exactamente la cantidad de controles que debe hacer, ¿no?, que se recomienda de 4 a 6 semanas durante el embarazo. También tiene que conocer, tener conocimiento sobre cuáles son los desencadenantes de ella, tanto alérgenos y también irritantes como el polvo, los ácaros también de animales, etcétera. Y también tener conocimiento de, pues, que sus medicamentos pues no le van, son seguros, ¿no?, que es muchas veces el miedo que tienen los pacientes. Y también que debe evitar el tabaco y prevenir lo que son las infecciones respiratorias por medio de inmunizaciones, que serían vacunas contra el COVID, influenza, y en algunos casos pues también dependiendo de la epidemiología del lugar donde se encuentre. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, en la terapia farmacológica, básicamente, como muchos de los medicamentos son seguros, pues no va a haber así como que mucha modificación. Son los corticosteroides inhalados. Acá en el embarazo generalmente se da lo que es la budesonida. También tenemos los beta-2 agonistas, que estos van a ser el formoterol. Los ABAs, que son para más que todo terapias de rescate, que se va a usar más el salbutamol. También los medicamentos que son biológicos, en este caso, cuando, por ejemplo, tenemos el omalizumab, que en este caso también ya en las últimas guías de GINA se ha dicho de que si es que la paciente pues ya llevaba tratamiento con este tipo de fármacos, pues que lo puede continuar, pero no tendría que iniciarlo o hacer un cambio de tratamiento, ¿no?, cuando ya está en gestación. Y bueno, también según GINA, recomienda lo que es el test de control de asma, que también está adaptado para lo que son embarazadas, en el cual una puntuación menor de 20 indicaría pues un asma no controlada, ¿no?, y requeriría un ajuste de terapia, generalmente aumentando un escalón o como se evalúe, y también un control ya cada 2 semanas. Siguiente, por favor. Bueno, ahora en cuanto al manejo de las exacerbaciones agudas, como ya mencioné, acá lo que se busca prevenir es la hipoxia fetal, ¿no?, y se deben manejar de forma agresiva. En este caso, si es que es una exacerbación aguda o, bueno, leve, moderada,
pues básicamente incluso se puede hacer un control médico o incluso si la paciente responde bien, puede ser pues un tratamiento ambulatorio. Se le va a dar oxígeno suplementario, que la finalidad es que la saturación sea mayor del 95%. También se le puede dar lo que es salbutamol generalmente a dosis repetidas y también se mantiene lo que es la budesonida. Ya cuando es una exacerbación grave, acá sí ya pues el tratamiento es más agresivo, se podría decir. El oxígeno pues suele darse a alto flujo para mantener la saturación. El salbutamol generalmente ya es nebulizado cada 20 minutos o continuo. Se adhiere lo que es el hipatropio nebulizado. También ya acá se le dan los corticosteroides sistémicos, como es el prednisona de 40 miligramos por día por vía oral o la hidrocortisona intravenosa. También acá se ha visto que sugieren algunos dar el sulfato de magnesio intravenoso, 2 gramos por 20 minutos, ya que esto pues se asocia como un suplemento que previene justamente lo que son convulsiones eclánticas o también es un neuroprotector, ¿no?, para el feto. Bueno, también vamos a ver que ya si es que tenemos una exacerbación aguda grave o refractaria, pues se suele usar lo que es oxigenación por membrana extracorpórea. Y bueno, se debe monitorizar al feto por medio de las cardiotocografías, si es que el feto está ya en más de 24 o 26 semanas. Y bueno, acá teniendo en cuenta, ¿no?, lo que es la frecuencia cardíaca fetal, también pues si es que hay, por ejemplo, los DIPS tipo 2 o tardíos, que estos nos podrían indicar incluso en un sufrimiento fetal, ¿no? Eso sería más que todo. Siguiente, por favor, para la siguiente diapositiva. Bueno, ahora en cuanto al manejo del parto, vamos a ver que en sí una exacerbación, como ya estamos mencionando, no va a ser generalmente bueno, no se va a dar generalmente en un parto, ¿no? Lo que sí vamos a ver en un parto va a ser una hiperventilación, que esto puede justamente inducir a una broncoconstricción, ¿no? Y esto pues ya usualmente se trata con SABAS o el medicamento habitual que tenga la paciente. También se debe mantener la saturación de 95%, mayor a este. Y lo que recomiendan acá, bueno, en sí el asma no va a ser una contradicción, justamente como se estaba mencionando en el caso anterior de la tuberculosis, no es una contraindicación para parto vaginal, excepto pues cuando hay una indicación obstétrica, como se había mencionado, ¿no?, una distocia fetopélvica o una placenta previa, o en el caso, acá sí bueno, se sabe que es en el caso de crisis asmáticas severas refractarias, ¿no?, que ya indiquen lo que es un impedimento, ¿no?, para un parto vaginal. Entonces, acá también lo que vamos a ver que en el parto vaginal se suele, bueno, ya se evitan generalmente las prostaglandinas porque pueden generar lo que es broncoconstricción, por ejemplo, la prostaglandina 2-alfa, pero vamos a tener que sí hay algunas prostaglandinas que se pueden usar, como la dinoprostona o el misoprostol, y también otro que es uterotónico que se da ya para el manejo del parto es la oxitocina de preferencia. Acá también se tiene que hacer un monitoreo fetal con una cardiotocografía también continua y observar acá, en este caso ya se podría observar lo que es el líquido amniótico. Por ejemplo, al momento del parto, si el líquido amniótico pues sale de color verde, ¿no?, o tiene un espeso, esto es indicativo, ¿no?, de sufrimiento fetal agudo. Siguiente, por favor. Bueno, y en cuanto a la terapia del dolor para el parto, se prefiere lo que es la anestesia epidural, ya que tiene un menor consumo de oxígeno, y esto pues ayuda a la paciente. Y también vamos a ver que se evitan los opioides sistémicos, como son la morfina, la meperidina, porque se generan usualmente liberación de histaminas, y esto pues es algo que no queremos. Y la anestesia general es más que todo en casos de urgencia, bueno, de emergencias digo, porque va a haber riesgo de broncoespasmo, ¿no?, debido a que tenemos que la anestesia general pues generalmente se intuba, así que esto pues provocaría broncoespasmo generalmente. Y bueno, un ejemplo de la anestesia general que se utilizaría en estas emergencias sería la ketamina, ¿no?, que tiene un efecto broncodilatador. Y para el soporte, bueno, para el posparto inmediato y el puerperio, acá tenemos que tener en cuenta 2 casos. En el caso si es que la paciente recibió corticoides sistémicos en el embarazo,
se le tendría que dar hidrocortisona de 100 miligramos intravenoso cada 8 horas durante el parto y también 24 horas posteriores. También ya en el caso de que haya recibido, por ejemplo, dosis altas, ¿no? De SABA, por ejemplo, en el manejo de crisis o algo, acá tenemos que controlar la glucosa porque hay un riesgo, ¿no? De que el feto, bueno, el neonato tenga hipoglucemia. Bueno, eso sería todo, doctor, por nuestra exposición. Siguiente, por favor. Bien. Bien, gracias. Buenas tardes, doctor. ¿Se me escucha? Un ¿Se me ratito, escucha? no pasa. No, pero ya acabó la parte de asma, ¿verdad? Sí, Sí, doctor. doctor, ya terminamos. Perdón, ya acabó la parte de asma. Sí. Espérese, no avance todavía. O sea, ya quieres hacer la parte de neumonía. Bien, lo han hecho bien, 17 minutos. Vamos a hacer unas preguntas, pues. ¿Han entendido? ¿Hay alguna pregunta, algo no está claro? ¿Todo está claro? A ver, preguntemos. A ver, Sofía, la delegada. ¿Escuchas? Doctor. ¿Dónde estás que no te veo? Sí, te doctor. ve. ¿Está todo claro, Sofía? Sí, doctor. Sí, o sea, no hay ninguna duda. ¿Cuándo se produce? ¿Cuándo le damos oportunidad de parto vaginal a una asmática? Mm, Cuando está bien con sus controles, ¿no? Está bien controlada. Esa no es la respuesta. Angie, no se oye. Harold, no sé Harold. Harold Hulka. Doctor, de él le dije que no iba a poder entrar porque estaba en Él no ha práctica. entrado. Ya, y Leila Linares, Buenas noches, doctor. tampoco. Bueno, para el parto en una paciente asmática es siempre, a menos que haya alguna contraindicación obstétrica o la paciente tenga una crisis severa. Una crisis dramática. Ujú. Ya, esa es la respuesta. O sea, eso deben fijar. Si la paciente viene tranquila, si crisis asmática, entonces el parto puede ser vaginal. Pero si tiene una crisis asmática, debería ser cesárea. Que lo que hacen los anestesiólogos es, antes de esas pacientes con asma, siempre piden, antes de subir a la sala, nebulizarla. La nebuliza y va a la cesárea. Y después que sale sala, después de la cesárea, lo vuelven a nebulizar. Eso es lo que hacen siempre. Para evitar que tenga una crisis en el intraoperatorio. Porque en el intraoperatorio van a usar una serie de sustancias, ¿no? Anestésicos, todo eso. Y podría la paciente desencadenar una crisis en plena cirugía, cosa que es totalmente inconveniente, ¿no? Bueno, si ya nació el bebé ya no hay problema, pero cuando nace el bebé es el problema, ¿no? Generalmente el asma
en el embarazo, solamente un tercio empeora de los asmas, ¿no? Y lo han dicho, un tercio que igual, como estaba antes de la embarazada, y un tercio que mejora incluso. ¿Y por qué mejoraría el asma? Este, a ver, ¿qué me dice? Voy a ver. Gisela, Gisela Padilla. ¿Por qué mejoraría el asma? Doctor, buenas noches. Te escucho. ¿Podría repetir la pregunta? A ver, ¿qué dice Rosa? Rosa Lira. ¿Por qué mejora el asma? Nada, no están atentos. Doctor, había escuchado que había aumento de la capacidad pulmonar total y eh, también, bueno, el problema había que como había mucha hiperventilación, había el tema que disminuía el CO2 y por, normalmente se daba una alcalosis y digamos que por medio de la orina, digamos que eso hacía que básicamente hacía que no afectara tanto a la madre. Algo me acuerdo de eso. Y después se explicó del que el diafragma se elevaba y algo así. Pero un Pero el poco de diafragma, al no lo... elevarse, le dificulta la respiración a la madre. Sí, compensaba en esa parte. Pero no... ¿Cuál es, no sí, sí, cuál es doctor. la etiología del asma? El asma, o sea, ¿qué le desencadena el asma? Una forma de qué es el asma. A ver quién me responde. Una forma de qué es el asma. Hipersensibilidad. Sensibilidad. O sea, es una forma, si es una forma, hipersensibilidad, ya, o sea, De es una activación forma del sistema, de activación del sistema inmune celular. es una forma de alergia, ¿no? Es una forma, los asmáticos son alérgicos. Todos los chicos asmáticos, sobre todo cuando son niños, todos son alérgicos. Y el asma desencadena que todos los alérgenos que hay en el ambiente, ¿no? Por eso que los asmáticos le dicen no tenga perros, gatos, por el pelo, por los ácaros, que no estén en ambientes cuando estén limpiando la casa o sacudiendo camas, que no jueguen con las cortinas, no tengan contacto con libreros, con libros, digo que están guardados, pues ahí hay ácaros, y eso desencadena el asma. Igual que el golpe frío, no sales de temperatura caliente a fría, un aire frío se desencadena el asma. Y los niños los han visto, escucha, después de una matiné, los asmáticos tienen asma. Tú lo vas a ver, tan asmático, yo lo sé bien porque yo he trabajado 23 años en alerta médica, he hecho emergencias médicas. Y cuando llama niño con crisis asmática, ya, ¿qué pasó? No, sí, que allí estuvo un domingo, allí estuvo sábado, estuvo una matiné, fiestecita con sus amigos, todo, que comienzan a comer porque no deben comer. Todo lo que es colorante, les encanta. Y dentro del colorante, el color amarillo. Por eso el chisito para los asmáticos, olvídate. El chisito es veneno para los asmáticos. ¿Ya? Entonces es una forma de alergia. ¿Y qué pasa en el embarazo? ¿Qué sucede en el embarazo? A ver, ¿quién me dice? El risueño. Vamos a ver. El risueño, Yair Flavio, Carpio. Sí, ¿Tú eres de doctor. Arequipa, Yair? ¿Tu familia Mm, es de Arequipa? mm. No. Ya, ¿qué pasa en el embarazo? Eh, Porque te con digo que las respecto, enfermedades autoinmunes, por ejemplo, también un porcentaje de enfermedades autoinmunes mejoran en el embarazo. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso en el embarazo? mm,
Está Por los niveles de consultando, todo el mundo cortisol, está de consultando repente que se seguro eleva. el chat GPT, ahí lo veo ahí mirando para abajo. No mira la cámara, está mirando para abajo. Ah, Están no, no, consultando. cuando pienso miro a otro lado, doctor. ¿Ah? No es que cuando pienso miro a otro lado a veces. Ya, Ya, ¿por qué no sé, mejora? de repente por los niveles de cortisol que se elevan. Ujú. A ver, ¿quién tiene la respuesta? Tengo tiempo para revisarlo. ¿Ah? Porque en el embarazo hay un cierto grado, o sea, para aceptar la parte paterna, que es extraña al cuerpo, ¿qué hace el cuerpo? Se inmunosuprime. Eso es lo que pasa. Hay un grado de inmunosupresión en la gestante. Por eso que la gestante está más predispuesta a infección urinaria, por ejemplo. ¿No? Porque hay un estado de inmunosupresión, un cierto estado de inmunosupresión para aceptar la parte paterna, que es extraña a la madre, porque el huevo debía ser rechazado, porque la mitad de la madre y la mitad del padre. ¿Y por qué se acepta? ¿Mm? Se acepta porque el procedimiento es el siguiente, ¿no? El cuerpo lo reconoce el cuerpo tiene que reconocerlo como extraño. Cuanto más extraño lo reconozca, entonces se desencadena un mecanismo, es paradójico, ¿no? Se inmunosuprime. Por eso que se ha visto, por ejemplo, que cuando las parejas comparten muchos antígenos de histocompatibilidad, más de 3 antígenos de histocompatibilidad son similares, esa paciente tiene riesgo de hacer abortos. Y eso se ha encontrado en abortados habituales, cuando comparte muchos antígenos de histocompatibilidad con el padre. O sea, porque cuando se forma el huevo, no lo reconoce como extraño, tan extraño como debería reconocerlo. La relación es inversa. A más extraño lo reconozca, el cuerpo se va a inmunosuprimir y va a aceptar la parte paterna. Lo contrario, la rechaza. Ya, es un dato que les menciono. Bien, muchachos, no están atentos, ¿ah? Porque esa parte sí lo dijeron, hablaron sobre la inmunidad, pero no estuvieron atentos. Bien, ahora vamos a ver la parte de neumonía. Que va a estar a cargo, van a hacer neumonía, lo va a ver un ratito. Los otros, ¿no? Soto Cerón, ¿no? Claudia y Sarita, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor, va a comenzar ¿A quién Sarita. empieza? ¿Quién empieza? Yo, Sarita, ¿Quién doctor. empieza? Sí, Sarita Sarita. ya. Sí, Ya ¿se me Sarita. escucha, no, doctor? Y empieza, tienes 10 minutos. Ya. Buenas tardes, doctor. Con su permiso, compañeras. Vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿Y qué es la neumonía en la gestante? Vamos a la primera diapositiva, por favor. Bueno, en la siguiente diapositiva, por favor. En la definición, prácticamente vamos a hablar que la neumonía en la siguiente diapositiva, por favor. La neumonía en la gestante se define como una infección del parénquima pulmonar que ocurre durante el embarazo, ¿no? Afectando principalmente ¿a qué? Obvio, a los pulmones y causando inflamación y síntomas respiratorios. Bueno, es importante destacar que esta infección es la más grave que puede presentarse durante la gestación. ¿Debido a qué? Debido a los cambios fisiológicos que hacen que la embarazada sea más vulnerable, ¿no? La incidencia reportada es de aproximadamente de 0.8 a 2.7 casos por cada 1000 embarazos. Esto puede ser bajo, ¿no? Pero su relevancia clínica es alta, pues, ya que se trata de la principal causa de morbilidad y mortalidad por infección no obstétrica en mujeres embarazadas. Por lo tanto, es importante, conocerla, detectarla y tratarla adecuadamente es crucial. O sea, es muy importante para la salud tanto de la madre como del feto. La siguiente diapositiva, por favor.
En la siguiente diapositiva vamos a ver los cambios fisiológicos relacionados con esta patología, ¿no? Bueno, durante el embarazo, el cuerpo de la mujer sufre cambios fisiológicos importantes, ¿no? Que influyen en cómo se manifiesta la neumonía. Ahora, en el sistema cardiovascular, el gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca aumentan para satisfacer la demanda de oxígeno del feto. Ahora, en el sistema respiratorio hay un incremento del volumen tidal, o sea, en castellano, ¿no? Es decir, la cantidad de aire que entra y sale en cada respiración y una reducción de la capacidad residual funcional, lo que significa que los pulmones tienen menos reserva, pues, y para responder a infecciones, ¿no? Bueno, además, el sistema inmune sufre una modulación, especialmente en la respuesta inmune celular, lo que hace que las embarazadas sean más susceptibles a infecciones respiratorias como la neumonía en este caso, que es el tema, ¿no? Estos cambios explican por qué la infección respiratoria puede evolucionar con mayor rapidez y gravedad durante el embarazo, ¿no? La siguiente diapositiva. En esta siguiente diapositiva vamos a ver la etiología, ¿no? O las causas. Bueno, la neumonía en la gestante puede ser causada por distintos agentes infecciosos, ¿no? Pero entre las bacterias más frecuentes se encuentran el Streptococcus pneumoniae, ¿no? El Haemophilus influenzae, el Staphylococcus No se te aureus. escucha. Bueno, ya, la neumonía en esta mujer gestante puede ser causada por varios agentes infecciosos. Entre las bacterias más importantes o más frecuentes se encuentran el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae, el Staphylococcus aureus. También puede ser causada por virus respiratorios, ¿no? Como la influenza o el virus sincitial respiratorio, que son especialmente importantes durante las epidemias estacionales, pues, ¿no? Ahora, por último, existen formas atípicas provocadas por el Mycoplasma pneumoniae o el Chlamydia pneumoniae, que tienden a presentarse con síntomas menos evidentes, pero que igual requieren diagnóstico y obvio tratamiento, un tratamiento oportuno, ¿no? Ahora, conocer esta causa, conocer la etiología, ¿nos va a ayudar a qué? Nos va a ayudar a elegir el tratamiento más adecuado para proteger a la madre y obviamente al feto, pues, ¿no? En la siguiente diapositiva vamos a hablar de los factores de riesgo, ¿no? Bueno, en los factores de riesgo, bueno, existen varios factores de riesgo que van a aumentar la probabilidad de desarrollar neumonía durante el embarazo. Entre las principales se encuentran, o sea, las morbilidades maternas, pues, ¿no? Como el asma, que habló mi compañera, diabetes o enfermedades cardíacas que dificultan la capacidad del organismo, ¿para qué? Para responder a infecciones. Otros factores incluyen hábitos como el tabaquismo, la exposición al humo, la edad materna. También es importante considerar la historia médica reciente, ¿no? Mujeres que han tenido neumonía anteriormente, hospitalizaciones recientes o contacto cercano con personas enfermas, estas tienen mayor riesgo de infección. Identificar estos factores de riesgo nos van a permitir a nosotros priorizar la vigilancia y la prevención en estas gestantes vulnerables, ¿no? En la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre las manifestaciones clínicas. Gracias. Bueno, la presentación clínica de la neumonía en la gestante puede variar desde una leve hasta grave, ¿no? Los síntomas más frecuentes incluyen fiebre, escalofríos y tos, que pueden ser productiva la tos o seca, ¿no? La disnea, que es común, ¿debido a qué? Debido a los cambios respiratorios del embarazo. Otros signos incluyen dolor torácico, taquipnea y taquicardia. Ahora, en casos más graves, la paciente puede presentar hipoxemia. Bueno, ¿no? Ya sabemos que son bajos niveles de oxígeno en la sangre. Puede presentar confusión o cianosis. Es fundamental para nosotros, o sea, como ya futuros médicos, reconocer estos signos tempranamente, ya que un retraso en el diagnóstico y tratamiento pueden aumentar significativamente la morbilidad y mortalidad materna y obviamente fetal, ¿no? Eso sería todo, doctor. Las siguientes partes que son diagnóstico, bueno, medios de diagnóstico y tratamiento pronóstico lo va a ver mi compañera. Muchas gracias.
Buenas noches, doctor, compañeros. Bueno, me toca la parte de diagnóstico en donde, bueno, la clínica es mandatoria, ¿no? Se va a observar tos, fiebre, haya expectoración o no. También la disnea, que es importante diferenciarla de la disnea que es fisiológica del embarazo, porque esta disnea va a ser patológica, va a ser de un origen súbito y además va a limitar a que la gestante pueda hacer actividades, ¿no? También se puede dar el dolor torácico pleurítico y al examen físico, pues es importante notar, ¿no? Que va a haber un aumento de la frecuencia respiratoria, también la cardíaca y disminución de la saturación de oxígeno, ¿no? La auscultación va a disminuir lo que son los fluidos pulmonares, se van a escuchar lo que son los crepitantes y además va a haber signo de consolidación una vez que se percuta. Siguiente, por favor. En el diagnóstico, pues lo principal, ¿no? Va a ser pedir un hemograma, perfil de coagulación, de la bioquímica y la radiografía de tórax, ¿no? Que en este caso es de incidencia postero-anterior, en donde pues se va a observar los diferentes infiltrados que la gestante va a presentar y luego ya están los demás estudios que son más de especialidad, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, quería hablar particularmente de la radiografía, ¿no? Que en este caso muchos piensan que no se puede pedir en el embarazo, pero de hecho sí, en especial lo que es la de tórax, ¿no? Siempre y cuando se ha protegido el vientre y no se recomienda la incidencia lateral en la radiografía, ¿no? En este caso, pues se trata de reducir al mínimo lo que es la dosis recibida por la madre y el feto y también obtener lo que es una calidad diagnóstica, ¿no? Por medio de la imagen. La dosis materna en una radiografía es de 5 a 30 milirad, entonces se ha dicho que la exposición entre 5 a 10 no tiene una asociación a lo que son anormalidades congénitas, ¿no? Y además, el riesgo al feto depende mucho de la dosis, además de la distribución de esta en el tiempo y la edad gestacional, ¿no? Porque es obvio que no se va a pedir si es que estamos en unas etapas principales de la gestación, ¿no? Por el riesgo. Siguiente, por favor. Bueno, y ahora sí, ¿no? Las consideraciones de la gestante según el trimestre. En el primer trimestre, pues, va a haber un riesgo de teratogenicidad, ¿no? Entonces, también vemos acá que la fiebre, al ser sostenida, tiene un riesgo a lo que es un aborto espontáneo, también de efectos de lo que es el tubo neural, ¿no? Bueno, acá la radiografía de tórax permitida, pero con protección abdominal y también oxigenación adecuada, ¿no? Porque la hipoxemia va a afectar a lo que es la organogénesis. Siguiente, por favor. En el segundo trimestre ya se tolera mejor lo que es el tratamiento, además se puede observar que como complicación está el RCI, ¿no? Por lo que es la hipoxia crónica, además puede darse también un oligohidramnio si es que el compromiso es más severo y además el feto ya está viable anatómicamente, ¿no? Pero aún no fuera del útero y va a haber mayor seguridad del uso de lo que son los macrólidos y también las cefalosporinas. Siguiente, por favor. Ya en el tercer trimestre, pues va a haber un mayor riesgo debido a lo que es la hipoxemia materna, ¿no? Porque el útero va a ir comprimiendo el diafragma y también puede haber un riesgo de parto pretérmino si es que esta infección es más grave o sea, ya sistémica, ¿no? Hay que vigilar tanto a la madre como al feto. El monitoreo fetal es muy importante y pues de elección se elige lo que son antibióticos en relación a lo que es la proximidad del parto, ¿no? Se debe evitar lo que son fármacos que vayan a atravesar la placenta y también afecten sobre todo lo que es la hemostasia fetal, neonatal, ¿no? Como las sulfas. Bueno, en lo que corresponde al parto, pues el parto no tiene ninguna contraindicación o adelanto o retraso la neumonía con respecto, pero sí es importante considerar que la paciente debe tener una saturación adecuada, ¿no? Del 95% a más y también estar hemodinámicamente estable, ¿no? Con lo que corresponde a la lactancia materna es que sí está permitida, pero siempre y cuando la madre se proteja, ¿no? Con el uso de mascarilla, porque no hay ninguna evidencia de que por la leche se pueda contagiar al bebé, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, este es un esquema básico, ¿no? Cuando hay sospecha de neumonía en la paciente, si es un cuadro leve y también en el primer trimestre, siempre y cuando la paciente no tenga comorbilidades, se da un manejo ambulatorio empírico, ¿no? Por ejemplo, acá ponen amoxi con ácido clavulónico
Luego en el segundo y tercer trimestre, o si es que hay alguna comorbilidad, bueno, se observa mediante la radiografía de tórax, si es que la paciente presenta o no un cuadro leve, moderado, grave. Y pues ahí, aparte la amoxicilina con glabulánico, pero le añaden ya lo que son la cefalosporina de tercera generación y también macrólido como la citromicina, ¿no? Lo importante correspondiente a lo que es el tratamiento es que no se debe dar las tetraciclinas, no quinolonas y evitar los aminoglucósidos, ¿no? Porque eso ya sería un fármaco tercera línea. En el caso también del manejo de soporte, va a ser el mismo, ¿no? A comparación de una paciente que no está embarazada. Siguiente, por favor. Bueno, acá sí las complicaciones, tanto fetales como maternas. Las fetales está pues el parto pretérmino de 4 a 44%, y también que los fetos van a ser pequeños, ¿no? Para la edad gestacional, un RSIU del 12%, hay una producción de prostaglandinas y la respuesta inflamatoria del huésped a la infección, y no se atribuye alguna enfermedad congénita o afectación, ¿no? Debido a lo que es la neumonía preparto. Tanto la fiebre como la hipoxemia sí pueden ser nocivas para lo que es el feto en crecimiento, y ha disminuido ya actualmente bastante lo que es la mortalidad fetal, pero se puede dar, ¿no? En lo que son las complicaciones maternas, pues está el derrame pleural, empiema, la telectasia, absceso pulmonar, etcétera, ¿no? También incluida la mortalidad materna. Siguiente, por favor. En lo que es prevención, pues en primer lugar la vacunación, ¿no? Aplicar la vacuna contra la influenza, contra el neumococo, según el CDC, que se aplica para las embarazadas, y puede darse la del neumococo en cualquier edad gestacional, ¿no? Porque es un virus que está inactivado. En lo que corresponde también a higiene y prevención de infecciones, ¿no? El lavado frecuente de manos y evitar el contacto cercano con personas que estén enfermas, el manejo de enfermedades crónicas, como el asma, la anemia, también la diabetes, y el monitoreo de la saturación de oxígeno, ¿no? Sí tiene que ser un nivel adecuado entre 94 y 96, y si desciende por encima de 94, sí administrar el oxígeno suplementario, que en este caso también se podría dar en el momento del parto, ¿no? El uso bueno, ahí la COG menciona el uso de antivirales en caso de influenza, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, eso sería toda la exposición, doctor. Gracias. Ok. Entonces, aclárame una cosa, ¿una paciente con neumonía en pleno trabajo de parto puede dar parto vaginal? Sí puede darse, doctor, a menos que tenga una insuficiencia respiratoria grave, ¿no? O ya necesite una suplementación de oxígeno, pero avanzada, ¿no? En este caso yo leí que pues se podía administrar oxígeno suplementario durante el parto, ¿no? Ya. Efectivamente, o sea, todo va a depender si le provoca o no insuficiencia respiratoria, porque si no, no va a poder dar al parto vaginal, más explicado, ¿no? Generalmente esas son las que están en UCI y esas van a cesárea, ¿no? Es más, a veces los uciólogos te exigen que ya bebé nazca, ¿no? Sobre todo si está cerca del término o está término, para mejorar la función respiratoria de la madre, porque la función respiratoria de la madre está venida menos por el crecimiento uterino, pues, y por todos los cambios fisiológicos que hay en el embarazo, ¿no? Hormonales y todo eso. Y entonces ahí se beneficia a la paciente si el bebé ya nace, ¿no? Y va a respirar, de hecho, mucho mejor. Y el grupo ha leído algo sobre la neumonía por COVID. Hemos tenido hace poco, hace un par de años. ¿Mm? Había neumonía por COVID en las gestantes. ¿Cómo les iba el COVID a las gestantes? Igual que a la población general. ¿Mm? ¿Quién sabe? ¿Quién me puede comentar algo? ¿O qué cree?
¿Mm? No se oye, padre. ¿Está Stephanie? ¿No está Stephanie tampoco? Hay dos Stephanies. Y Stephanie. A ver, Huertas. No, doctora, ella ¿Está? tiene permiso. Le dije que También, ¿no? tenía clase. Sí. Ya, y Jan Marcos Wilga. ¿Está? También. Te dio permiso. No, él sí Sí, sí, está, presente. doctor. ¿Está o no está? Sí, estoy, doctor. Estoy presente. A ver, dime, Jan. ¿Cómo es? No he visto, doctor, sobre la neumonía sobre COVID. Pero supongo que es una Pero neumonía ya, de lo viral. que ellos se informaron en el momento, ¿qué decían? ¿No se acuerdan ni siquiera eso? Que causaba insuficiencia respiratoria también. La Luz Quispe, Sí, doctor presidente. ¿te has leído algo? ¿Sabes? ¿Recuerdas algo de haber leído? Porque eso fue una cosa notoria. Notoria. No, doctor, no leí acerca del COVID. Nicole, que falta de curiosidad, ¿ah? Me parece curioso. O sea, no leían ni siquiera los periódicos, o veían los noticiarios. ¿Mm? ¿Nicole está? Sí, doctor. Ya. ¿Recuerdas algo? Mm, Bueno, con respecto a los síntomas, doctor, eran similares, ¿no? Que igual que causa, daba fiebre, tos. Pero era igual la respuesta, o sea, pasó igual con lo que pasaba en la posición general, pasó en las gestantes. Mm, ¿Mm? ¿La mortalidad fue igual en las gestantes que la posición general? mm. La No mortalidad, fue no, doctor, igual. no, No No, fue no fue igual. igual. Mire, en el hospital, en la mañana llegaban casos de COVID, gestación, llegamos a tener otro servicio. Los que han ido por mi servicio han visto que el servicio es un servicio de 50 camas. ¿Ya? Y en la época del COVID nos dieron otro servicio. Cerraron lo que era geriatría y nos dieron ese piso. 38 camas nos dieron. 38 camas, full COVID. Gestantes con COVID. Así se pasó las 3 olas. ¿Cuántas se murieron de ese COVID? Todas las que hubo de COVID en los 3 años. ¿Cuántas gestantes se murieron? 2. Entraron a UCI, algunas entraron a UCI, pero la mayoría le fue bien. ¿A quiénes le fue bien cuando el COVID estaba asociado a una comorbilidad obstétrica, por ejemplo, asociado a preeclampsia, asociado a obesidad, asociado a diabetes? Diabetes ahí no les iba tan bien y podían complicarse, pero no morían. A diferencia de la población general, un diabético, un obeso, todo se moría. Era muerte. ¿No? Y la mayoría, ¿por qué le vaya bien? Porque uno era porque la población gestante es joven, todos están en red reproductiva, ¿no? O sea, son pacientes que están por debajo de los 40 años y muchos están por debajo de los 30 años. Y la otra cosa era por esta inmunosupresión, o sea, no se veía esa tormenta inflamatoria que se veía en el COVID en la población general, porque el cuerpo estaba inmuno, tiene un grado de inmunosupresión. ¿No? Eso es lo que le favorecía, ¿no? Igualmente eso se vio, por ejemplo, en la población de pacientes infectados con HIV, con SIDA, la enfermedad, que no se morían igual que la población general, por lo mismo, porque estaban
inmunosuprimido y no se veía lo que se describía como una tormenta inflamatoria, ¿no? Hay que ser curiosos. Mira, estoy hablando de un tema que ha estado de moda el 20, 21, 22, ¿no? Y el 23 ya terminó. Pero ¿cuántos años? Y se habló un montón, y se ha escrito un montón, y se ha comentado un montón, epidemiólogos por aquí, por allá, y ustedes deberían estar enterados sobre eso. Y son médicos, ustedes no son, no están estudiando ingeniería, sino están haciendo medicina, ¿no? Entonces tienen un poco de curiosidad para indagar qué pasó, ¿no? El médico tiene que ser curioso, empezar a leer, buscar, no solamente para cuando te piden, sino ustedes mismos, algo interesante sale, mira, no se pierdan el tiempo, pues solamente en TikTok hay un montón de estupideces que pierden el tiempo viendo eso, pero hay cosas en TikTok interesantes, pero a veces equivocadas también. Entonces es motivo para que ustedes revisen. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Mira, yo veo ahorita solamente 24 en el chat, en el, bueno, ¿cómo se llama? No estamos en Zoom, no estamos, ¿cómo se llama? Sí, mira el nombre. ¿Cómo se llama esta aplicación? En Teams. ti. Solamente veo 24, ¿ah? Nada más. Ahorita hay 26. Ya alguien ya se puso allá. Estaba no sé dónde estaría ya. Ya, entonces, está Soto, ¿no? ¿Tienes la lista, Sofía? Sí, doctor. Sofía, ¿tienes la lista? Le Sí. vamos a pasar lista ya. Lleva el control. Ahorita comparto, doctor. Espérate, yo voy a dictar, voy a preguntar dónde me lleva el control. Y voy a grabar Ah, ya. O para le que no paso, doctor, me... la lista a usted. ¿Ah? No, no me la Le pases. Ahí no quédate con la lista y apunta. Yo ¿Comparto? ¿cómo se llama? A dictar. Dicen presente y tú pones presente. ¿Ok? ¿Está bien? Ya, doctor. Estaba Ya. poniendo. Ana María Y Contreras. me dicen presente con la cámara prendida. Quiero verlos. Ana María. Ana María, ausente. Arteaga Soto, ausente. Doctor, Ábalos Pantoja. ¿Cómo? ¿Dónde está Arteaga Arteaga. Soto, presente, no? doctor. Arteaga, ¿dónde estás? Dime hola. Sí, doctor, presente. Hola, Presente Calamán, así. con cámara prendida. Aquí estoy. Ya. Cabanillas, Presente, doctor. Carpio. Presente, doctor. Y ahí, a ti ya, sí, ya te identifiqué bien ya. El risueño del grupo. Cora, Presente, doctor. Cubas, Alegría. Presente, doctor. Buenas noches. Escalante Martínez. Presente, doctor. Buenas noches. Le faltó Buenas noches. Betsabe Cuya, doctor. Ah, Betsabe Cuya. Sí, doctor, Chela. presente. Presente. Ya. Eusebio. Presente, doctor. Buenas noches. Hernández Castro. El doctor tenía permiso. Hernández, Huertas ¿Por qué? y Ah, Julca, permiso por porque la tenían práctica. práctica. Ajá. Ya, ponle P de permiso, ya. Mejor ponle permiso, ponle, ya. No, ponle J, justificado. ¿Ya? Que me quedé en Hernández Castro, ¿no?
Guamán Sí. Reinaga. Guamán Reinaga. No está. Huertas Vargas. También Stephanie está está justificado, doctor. justificado ya. Wilka Chacón. Jan. Presente, doctor. Wilka Perea. También tiene justificación, doctor. Linares Bravo. Leila. Buenas noches, doctor presente. Ya. Lira Paredes. Buenas noches, doctor presente. López Polín. ¿Dónde está? No está, ¿no? No, doctor, no. Núñez No Cárdenas. escucho. Falta. Buenas noches, doctor presente. Núñez Cárdenas. Cárdenas. Ya. Quispeacho. Él también me justificó, Quispeacho, doctor. Kevin Nito. Ya. Él también me Quispe justificó. Aya. También. Quispe Molina. Presente, doctor. Quispe Oré. Presente, doctor. Rivera Ramos. Presente, doctor. Rodríguez Presente, doctor. Ramos. Saldarriaga Jauregui. Presente, doctor. Sánchez Landa. Presente, doctor. Sarria Palacios. Presente, doctor. Soto Cerrón. Presente, doctor. Soto Güera. Güere. ¿O Güeres? Sí, No, doctor. como Güera. Soto Güere. Sarita. ¿No? Trujillo No, Cruz. Presente, pero Trujillo Cruz. es la que puso, doctor. Igual le pongo falta. Melissa. No, Soto Güere es No. la que. Soto Güere es la que puso. Sí, pero no está, creo. Soto Güere, Aprendió. Sarita. Melissa Trujillo, Ya salió, presente, pero ella doctor. expuso, ¿no? Sí, Ahí está, ¿no? expuso, Su doctor. internet está mal de Soto, doctor. Acaba de escribirme. Está hablando, doctor, Estaba pero no se le ahorita. escucha. Está con la cámara prendida. Sí, ya la veo. Ya, doctor. Por eso odio, virtual odio yo esta modalidad. Trujillo Cruz. Presente, doctor. Valenzuela Sotomayor. Presente, doctor. Vargas Mesa. María Fernández Teresa. María Fernanda. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, linda. Villa Moya. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, linda. Padilla Urbano. Gisela Carolina. Presente. Ya, entonces, todos deben sumar 26. ¿Cuántos suman? Sí, doctor. Los presentes. Somos Los 26. presentes me refiero. ¿Ah? Sí, Los ahorita presentes somos deben sumar 26. 26. Ya, y después hay con dispensa, ¿cuántos hay? 6, ¿verdad? O sea, 32. O sea, 3 han faltado. ¿No? Sofía. Sí, doctor. 3 han faltado. Ok. Bien, muchachos. Ha sido un placer. Ya no tengo clase con ustedes. Así que los que van a rotar conmigo todavía van a rotar. O sea, ¿cuándo acaba el curso? ¿Ah? En ¿Cuándo acaba el diciembre. curso? La primera semana, creo, ¿no?